Te doy la bienvenida a un episodio más de Por el Placer de Aprender. Yo soy Noé González y este es el episodio número 55. Hablaremos del libro Deja de ser tú en su tercer capítulo, tercer episodio creo que estoy. Estoy en el tercer episodio donde hablamos del libro Deja de ser tú. Este es el número 55 y vamos a hablar sobre la meditación. ¿Qué es lo que nos dice el Dr. Joe Dispenza acerca de los beneficios de la meditación? Bueno, pues quédense conmigo para descubrir todo lo que aprendí en este capítulo. Sin más preámbulos, pues comencemos. Como les decía, la segunda parte de este libro se llama Tu cerebro y la meditación y tiene 3 capítulos que son los 3 cerebros de pensar, actuar y hacer, el vacío y por último la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando qué es lo que a mí me pareció más importante. En los 3 cerebros de pensar, actuar y hacer, bueno, pues él nos dice que el objetivo de esta parte del libro es, en pocas palabras, darnos la información que necesitamos tener sobre el cerebro, qué es lo que lo hace funcionar, para que cuando empecemos el proceso meditativo, para cambiar nuestras vidas, así es lo que dice Joe Dispenza, pues que sepamos qué es lo que tiene que ocurrir en nuestro cerebro, en nuestras meditaciones y por qué. O sea, nos va a explicar teóricamente qué es lo que ocurre para que nosotros podamos entender y podamos creer. O sea, porque sí tiene una explicación científica y lógica. No es nada más de que medita y ya, sino que se han hecho estudios y realmente pasan cosas cuando practicamos estos ejercicios de meditación. La primera parte del libro ya nos habló sobre la energía. La segunda parte va a ser enfocada a la meditación y a justificar por qué sí es importante la meditación y por qué sí cambia toda la perspectiva. Y en el próximo episodio pues vamos a tener ya las meditaciones. Las meditaciones que Joe Dispenza recomienda para que nosotros podamos dejar de ser nosotros. O sea, que podamos ser una nueva versión de nosotros mismos. Y bueno, pues ya sabemos que este libro nos habla sobre la física cuántica. Y Joe Dispenza nos dice que es posible pasar de pensar quién puede ser a ser esa persona. O sea, que una vez que lo piensas, ya eres, o sea, puedes pasar de simplemente pensar a ser. El autor nos dice que antes se pensaba que cuando eras adulto pues ya tu cerebro ya no cambiaba prácticamente nada, que cambiaba solamente algunas cositas y que era muy difícil cambiar cosas estructurales o ideas, como decían, es que ya está grande, tiene sus ideas, ya no va a cambiar. Pues resulta que no, él nos dice que no es cierto, porque está comprobado que durante la adultez pues muchos aspectos de nuestro cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar, como ocurre exactamente cuando estamos aprendiendo, la memoria y sobre todo cuando nos recuperamos de alguna lesión cerebral. Pues se ha descubierto que sí, que todavía cuando somos adultos el cerebro puede estar cambiando. Si queremos que cambie nuestra vida, primero debemos cambiar lo que pensamos y lo que sentimos. Después, obviamente, de cambiar lo que pensamos, pues vamos a hacer algo distinto. Vamos a cambiar nuestras conductas, por lo cual vamos a tener una nueva experiencia, evidentemente. Esa experiencia nos va a producir nuevos sentimientos y luego esos sentimientos se van a memorizar en nuestro cuerpo. Entonces, quiere decir que a través de cambiar tus pensamientos vas a cambiar tus acciones, esas acciones van a cambiar tus sentimientos y tus sentimientos van a cambiar lo que tú eres.
o lo que el cuerpo cree que es. Él habla mucho en este libro de la mente y el cuerpo, de cuando la mente es la que manda y cuando a veces el cuerpo es el que manda. Hay muchas señales donde el cuerpo dice, ay, aquí estoy bien, ya no me voy a preocupar por nada más. Pues ahí es donde tenemos que poner atención porque quizá es donde nos estamos saboteando. Entonces, si al contrario cambiamos eso y le enseñamos a nuestro cuerpo a sentir diferente, entonces vamos a actuar diferente. Un ejemplo muy clásico. Pasa algo, nos deprimimos, no sé, cortamos con nuestra pareja, supongamos. Y lo primero que pensamos es en comer nieve, comer chocolates, fumar, tomar. Entonces, eso es como que el cuerpo lo que dice, oye, necesito un apapacho, como un placer. Necesito calmar esta tristeza con algo así. Entonces, si me das chocolate, porque así me has acostumbrado, pues me voy a sentir mejor. Aunque sea solamente por unos minutos. Entonces, si tú en ese momento le explosas, bueno, literalmente le puedes explicar a tu cuerpo que no es necesario, que quizá un instante de meditación, quizá apapacharte, quizá permitirte transitar por ese espacio de tristeza, te va a hacer mucho mejor que estarte yendo o desviando a otros placeres. Entonces ahí el cuerpo va a entender que hay otras formas de sanarse. Y eso se va a quedar impregnado en tu memoria. Así es que la siguiente vez que pase una situación así, tú vas a actuar de forma diferente. Quiere decir que vas a ser otra persona. Y así es como van cambiando esos hábitos y por lo tanto eso va cambiando la persona que eres. Joe Dispenza nos habla sobre los tres cerebros. Y no es que tengamos tres cerebros, sino como las tres partes de tu cerebro. Aunque en realidad son muy distintas entre sí. Esos tres cerebros, el primero se llama neocorteza, el segundo se llama el cerebro medio límbico y el tercero se llama cerebelo. El primero, hablemos del primero que es la neocorteza. La neocorteza dice que es nuestro cerebro pensante y que lo imaginemos como una cáscara de la nuez. Dice que es la parte más nueva y avanzada, es la de la mente consciente, de nuestra identidad y de nuestras funciones cerebrales superiores. Dice que es la arquitecta o la diseñadora de nuestro cerebro. La neocorteza nos permite aprender, nos permite razonar, nos permite crear, nos permite especular sobre posibilidades, nos permite comunicarnos. Ahí se almacena toda la información de lo que vemos y oímos del exterior. Esa es la clave. La neocorteza es la que se encarga de todo lo que verificamos en nuestro exterior, lo que vemos y oímos. Dice que si la neocorteza tuviera un lema sería: los conocimientos son para la mente. Cuando tenemos nuevos pensamientos vamos a empezar a cambiar de conducta, como lo mencionaba anteriormente, y por lo tanto vamos a poder hacer cosas distintas y así vamos a obtener nuevos resultados. Cuando alteramos nuestros actos rutinarios o esos hábitos que hemos guardado ya desde siempre, pues va a ocurrir evidentemente algo muy distinto de lo habitual. Y ello producirá, una nueva situación y experiencia de tu vida. Y vamos con el segundo cerebro, la segunda parte del cerebro, el cerebro límbico. Ese cerebro límbico lo vamos a considerar como el cerebro químico o el cerebro emocional. En el proceso, el cerebro límbico nos ayuda a formar esos recuerdos que se quedan guardados para siempre. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro límbico es el que recuerda cómo te sentiste. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sentiste emocionalmente cuando pasó algo en particular? Y Joe Dispenza nos dice que seguramente todas las personas que están casadas van a recordar cómo les pidieron matrimonio.
o cómo fue esa vez que se declararon esa propuesta de matrimonio. Y es porque el cerebro límbico recuerda exactamente cómo se sintió cuando ocurrió eso. Entonces, una vez que se pega la neocorteza, que acuérdense que es como la de toda la información, y el cerebro límbico, pues es como si pegaran, y cuando pegan es ese aprendizaje que queda para siempre. Dice que si el cerebro límbico tuviera un lema sería: las experiencias son para el cuerpo. Entonces, la neocorteza, ya dijimos, es los conocimientos, toda la información, todo lo consciente, todo lo exterior, lo que vemos, lo que oímos, y el cerebro límbico es como el que sella en nuestro cuerpo. Es como el que dice: ah, pues cuando pasó esto yo me sentí así, entonces ahora quiero volver a sentirme de esa forma, o no quiero volver a sentirme de esa forma. Por eso es que evitamos hacer muchas cosas. Nos dice que los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía, y las experiencias sin conocimientos no es más que ignorancia. Por lo tanto, la neocorteza y el cerebro límbico siempre deben de ir juntos, ¿no? Deben de ir trabajando. ¿Qué pasa muchas veces en la escuela? Cuando le enseñas algo a los niños o cuando tú estás aprendiendo, pero no hay ninguna emoción, no hay ningún algo que te motive, entonces evidentemente se te va a olvidar al siguiente día y no va a pasar nada. Pero cuando involucra algún sentimiento, seguramente lo vas a recordar por siempre. Y bueno, pues hablemos del tercer cerebro, que es el cerebelo. Es donde nos dice que se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. Seguramente tú te has fijado que hay ocasiones en las que no recuerdas necesariamente de memoria el número telefónico de alguien. Y cuando lo empiezas a marcar, tus dedos como que marcan solo. O cuando vas al cajero automático y no te acuerdas del NIP de tu tarjeta, pero tus manos como que ya saben la figura que se arma y ya lo hacen. O cuando te subes tu carro, a tu coche, y no necesariamente empiezas a pensar: ah, voy a subir el pie derecho, voy a presionar. O sea, no empiezas a pensar, simplemente lo actúas y ya. Bueno, pues resulta que esas conductas las has hecho tantas veces y de forma tan repetida que ya se han quedado guardadas en tu inconsciente, en tu subconsciente, que quiere decir que ya no tienes que estar pensando lo que tienes que hacer. El cuerpo actúa simplemente ya por instinto. Ese es el cerebelo. Cuando ya la información pasó de la neocorteza, después recuerdan que ya es como que se pegó con el cerebro límbico de la emoción, y luego ya se fue hasta el subconsciente porque se repitió tantas veces que ya no fue necesario pensarlo. Ya simplemente lo actúas y te sale y ya. Eso el doctor Joe Dispenza lo llama el estado del ser, que es empezar a memorizar un nuevo yo neuroquímico. Es cuando el cerebelo entonces entra en juego, evidentemente, y convirtiéndose en la parte implícita de la programación subconsciente. El cerebelo es la sede de los recuerdos no declarativos. ¿Qué significa eso? Que has hecho algo tantas veces que ya lo haces sin darte cuenta y ni siquiera tienes que pensar ni reflexionar en ello. En ese punto, la felicidad, o sea, la conducta que tú hayas hecho tantas veces, pues se convierte en un programa memorizado de manera innata de tu nuevo yo. ¿Qué quiere decir? Que justo así como aprendiste a manejar o se te quedó grabado alguna otra información que lo haces de manera automática, aprendiste a caminar, aprendiste a andar en bici, cualquiera que sea. Eh, Eso se quedó grabado en el subconsciente y ya el cuerpo lo hace de manera automática. Pues el doctor Joe Dispenza nos dice que así nuestras creencias pueden cambiar de manera automática. O sea,
si tú haces estas meditaciones que el doctor ya nos va a proponer, pues lo repites tantas y tantas y tantas veces que se queda archivado. Va a llegar un punto en que se va a quedar guardado en tu subconsciente y vas a actuar de esa forma. Es por eso que antes, cuando se educaba de forma tradicional, como las planas y esas cosas, pues llegaba un punto que ya lo hacías automático. Y qué mejor ejemplo que cuando aprendemos a leer y a escribir. Ya no necesitas estar, la A suena así, la S suena así, ya simplemente lees y ya. Es algo que se ha generado de manera automática. Asimismo, tus conductas, tus creencias, tus pensamientos. Y si te crees una nueva persona, un nuevo yo, evidentemente vas a reflejar otra situación en tu mundo. Y es así el éxito de esta física cuántica. Que tanto te lo repites, los pensamientos van a cambiar tus conductas, esas conductas van a ser interiorizadas y por lo tanto te vas a transformar en un nuevo ser. Y fíjense cómo hay una frase que a mí me llamó mucho la atención porque está completamente conectada como al cristianismo y a estas creencias que se han dicho y que a veces no las entendemos, pero nos dice que como cuando tus pensamientos o tu diálogo interno se transforma en que lo haces tuyo propio, en esto que decíamos del cuerpo, que como el cuerpo se apropia de este conocimiento, pues él lo llama la palabra se ha hecho carne. Y es una frase muy cristiana de y el verbo se hizo hombre. O sea, tus palabras, lo que tú piensas, el diálogo interno que tienes, se hace, eh, pues se hace realidad en ti. ¿Por qué? Porque puedes constatar que tú vas a ser justamente la muestra de lo que estás pensando y de lo que hay en tu interior. Entonces, pues cómo va ligado todo, eh, como las religiones, esto que es como científico, lo esotérico, que de repente vemos ahí, sí, como cuando imaginamos la meditación siempre pensamos como en budistas, en personas que están sin hacer nada, pero que están más elevados y demás, pues justo aquí nos está enseñando por qué la meditación es tan buena y sí sirve, porque se transforma pasa por estos tres cerebros que es un cerebro, pero él lo llama tres cerebros, la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebelo, que cuando los tres funcionan juntos y cuando pasa esa experiencia por los tres, significa que ya te has convertido en un nuevo ser, en un nuevo yo. Y bueno, pues el doctor Joe Dispenza dice que gracias a la evolución, el ser humano tenemos la capacidad de pasar del pensar al ser. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner el ejemplo que siempre pongo, que es que vamos a ir a Francia, ¿no? Cuando tú meditas, vas a imaginar que ya estás en Francia y vas a agradecer por esa situación que ya está ocurriendo en algún punto de tu destino, ¿no? Y vas a agradecer también lo que ya tienes, lo que sí está pasando y vas a practicar ese agradecimiento. Bueno, pues todas las sensaciones que tú sentirías al estar en Francia, al simple hecho de imaginártelo y de pensarlo, ya lo estás haciendo realidad, porque en tu cuerpo ya está viviendo esa emoción y ese sentimiento. Entonces, cada vez que tú lo piensas y cada vez que tú estás practicando este sentimiento lleno de felicidad y de agradecimiento por estar allá, pues te estás convirtiendo en una persona agradecida. Entonces ya ni siquiera es que lo sigas pensando o que tengas que esforzarte para estar sintiendo ese agradecimiento, es que ya estás siendo una persona. No sé si me llega a explicar, ya no es que te esfuerces, es lo que tú estás viviendo. Es cuando tú imaginas y empiezas a orar, quizá pasándolo un poco al cristianismo, si ya empiezas a orar, pero empiezas a orar en este tema de agradecer, de sentirte bien, de sentirte en comunión con un ser superior, pues evidentemente es que ya vas a estar así.
O sea, ya no necesitas pasar por esa experiencia física de hacer ese viaje, de lograr ese objetivo, de no, porque simplemente lo estás imaginando y eso que estás imaginando, eso que estás pensando, ya se lo transmitiste al cuerpo y el cuerpo ya dijo, claro, este soy yo. Qué impresionante y qué fuerte. Dice, puedes pasar de pensar a ser sin necesidad de actuar en el mundo físico. Si repites mentalmente una mente nueva, llega un momento en que el pensamiento que estás teniendo se convierte en la experiencia. Esta experiencia interior produce a su vez una emoción o un sentimiento. En cuanto puedes sentir lo que sería ser esta persona, tu cuerpo empieza a creer que ya ha sucedido. Ahora la mente y el cuerpo trabajan en comunidad y estás siendo esta persona sin haber actuado aún en el mundo físico. Al encontrarte en el nuevo estado del ser producido por un simple pensamiento, tiendes más a actuar y a pensar de acuerdo con quien estás siendo. Y bueno, pues él nos dice que elijamos una posible realidad, la que nosotros deseemos, que hay que vivirla con nuestros pensamientos y sentimientos y hay que sentirnos agradecidos antes de que esa experiencia ocurra. ¿Podrías aceptar esa idea de que en cuanto cambias tu estado interior, no necesitas que todo lo demás te dé una razón para sentir alegría, gratitud, aprecio, cualquier otra emoción elevada? O sea, solamente al tú imaginarlo, ya estás sintiendo todas esas emociones elevadas donde está científicamente comprobado que estás vibrando en otra frecuencia. Pero esto es importantísimo, advertencia. Advertencia. Tienes que tener en cuenta que no es solamente un proceso intelectual de que ya lo pensé y listo, y ya tiene que estar, y ya. No, esa meditación tiene que estar de la cabeza y tiene que estar conectada con el corazón. Entonces tienes que pasar por las emociones y por lo que se siente. No es solamente una presión como de ya quiero que pase y por qué no pasa. No, tienes que vibrar y es por eso que muchas manifestaciones no se llegan a cumplir porque esa manifestación está mucho desde la mente, pero no está conectada con las emociones, con la que se siente. Y bueno, aquí hago un paréntesis porque habla, hay un capítulo que se llama El vacío. Habla mucho que cada vez más utilizamos la tecnología para distraernos y es una muy poderosa adicción. Y ya saben ustedes que si alguna causa a mí me mueve es justo eso, que seamos conscientes la adicción que nos provoca el celular, la televisión y demás cosas. Todas estas situaciones muchas veces hacemos como si estamos pasando por alguna situación en particular bastante complicada en nuestro mundo, utilizamos la tecnología para distraernos, para como no ver lo que está pasando, pero justamente eso hace que nosotros caigamos en un pozo y en un pozo cada vez más sin fondo, porque cada vez esos estímulos externos ya no nos funcionan tanto, ya cada vez estamos pidiendo más y más y más, literalmente es una adicción. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando esto ocurre, en lugar de irte de compras o en lugar de estar viendo a ver qué video me pongo a ver o qué videojuego o qué hago para evadirme, Joe Dispenza nos habla de afrontar y observar con calma ese sentimiento. Y entonces ahí nos dice que es cuando empezamos a despertar, porque después de haber pensado en eso, vamos a reflexionar y vamos a descubrir quiénes somos en realidad, qué es lo que estamos ocultando y qué es lo que ya nos sirve. Es cuando entonces se desprende todo lo que está fuera de nosotros, esa máscara que hemos puesto, las ilusiones, y entonces sabemos quiénes somos realmente eh, y empezamos a dejar de tener miedo. Dejamos de invertir energía en mantener una imagen, perdón, en mantener en una imagen que no es la nuestra. Entonces, qué bonito este paréntesis en todo esto de la meditación, porque justo habla de que pues tenemos que deshacernos de lo que no nos gusta y de lo que no queremos ser. Entonces, si
trabajamos en esto, si en lugar de cuando estamos sintiendo una emoción negativa, coraje, y no negativa de que negativa en sentido de que sea mala, no, negativa en el sentido de que no nos sentimos tan cómodos con esa emoción. Cuando estamos sintiendo eso, en lugar de distraerte, en lugar de buscar algo con que desviar tu atención, centrarte. Centrarte, escucharte, comprenderte, conocerte, afrontar esa emoción, y ahí es cuando suceden los cambios. Ahí es cuando dejamos de ser quienes éramos antes. Ahí es cuando le perdemos miedo a mostrarnos tal cual somos. Ahí es cuando dejamos de tener miedo a ser vulnerables, porque todos los seres humanos somos vulnerables. Ese es el paréntesis. Y bueno, pues muy sabiamente también nos habla de lo que cuenta al final en esta vida. Dice que si nosotros ponemos todas nuestras cartas en lo material, en el éxito, en los guapos que somos, en el dinero que teníamos, pues en realidad cuando llegue nuestra vida a su fin, que es esta vida la que conocemos aquí, pues todo va a desaparecer porque en realidad no hiciste nada que en verdad contara. O sea, esas relaciones, ese vínculo que se hace con las personas, eso que va más allá de ti, eso que tu alma vino a este mundo a dar, eh, pues entonces no va a haber nada. Si tú solamente te dedicaste a lograr ese éxito que nos han contado y del que ya hemos hablado muchas veces, pues simplemente no va a pasar nada con tu vida. O sea, fue alguien más que vino, hizo dinero y se fue. Y se acabó. Entonces, pues hace esta crítica de que muchas veces nos hemos vuelto adictos para apagar como lo que las emociones que no nos hacen bien, y justo eso lo queremos calmar con las cosas materiales, con la comida, con con otros tipos de placeres. Entonces, justo es, ¿por qué nos habla de eso? Porque en la meditación tú no puedes como llegar y implantar una nueva cosa, te tienes que deshacer de todas esas ideas y de todas esas creencias. Tienes que deshacerte de toda esa idea del éxito que nos lo han vendido. Tienes que deshacerte de todas esas necesidades que seguramente a veces has reflexionado y dices, oye, no necesito tener el carro último modelo, me encantaría tenerlo, me gusta, pero mi vida no depende de eso. No es una necesidad de supervivencia. O sea, como empezar a reflexionar cuáles son las creencias que no nos hacen tanto bien y cuáles son las que deberíamos de ir cambiando. Justo para qué es, para que se provoque un vacío energético donde te deshagas de esas creencias, para que llegue ahora sí esas creencias con las que tú vas a estar vibrando alto, que vas a estar en frecuencia alta y vas a vivir agradecido y emocionado. Y sabes qué, es que yo lo pienso y digo, si no se hace, si no pasa lo que tú estás manifestando y demás, pero si todos los días te estás sintiendo feliz y agradecido, bueno, pues ya. O sea, esa es la recompensa, ¿qué más quieres? Y justo eso pasa con las personas tan religiosas que tienen un encuentro tan cercano con su creador, con Dios, con quien quieran llamarle, que viven en un estado de agradecimiento, y por eso es que te transmiten todo esto de toda esta paz y esta armonía y ese gozo en el que viven, porque realmente lo viven todos los días y no necesitan tener una situación extraordinaria o ese sueño o ese... No, porque ahí está el secreto. Ese es el secreto. La conexión que tienes en tu interior, esas meditaciones que tú tienes. Eh, bueno, dice, también nos habla de si dejamos atrás el pasado, vamos a empezar a divisar el futuro. Entonces ya no estaremos viviendo en estado de carencia. Y dice, fíjense bien, esto es muy curioso, pero es muy certero. Dice, lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada,
ni quieres nada, es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente cuando intenta crear algo lo hace desde la carencia, desde sintiéndose inferior, desde alguna separación o alguna emoción que no es tan alta, sino es una emoción como limitadora. Y en lugar de hacerlo, pues en esa gratitud, en esa plenitud. Cuando lo haces en gratitud, en plenitud, en entusiasmo, en alegría, es cuando el campo cuántico te responde mejor. Y eso es cuando tú dices, tú confías simplemente en que se van a dar las cosas y no tienes por qué em, vivir en carencia ni nada, porque sabes que se van a dar. Tienes fe. Esa fe que tanto se habla en nuestras religiones, pues sí, esas creencias de creer ciegamente. ¿Y sabes por qué? Porque pues nos conviene, o sea, hablando inteligentemente, a mí me conviene más creer que no creer. O sea, si yo creo, si tengo una ilusión, voy a trabajar por esa ilusión, voy a vivir mejor a que si no creo, mis células se van a estar enfermando, puedo llegar a tener más enfermedades. Entonces, inteligentemente, piénsalo, ¿qué te conviene? ¿Creer o no creer? Ahora nos habla sobre las artimañas de la publicidad. Nos dice como preguntas de ¿no te gusta ser como eres? Compra algo. ¿No encajas en la sociedad? Compra algo. ¿Sientes una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo? Este microondas, televisión panorámica, vehículo móvil, lo que sea es la solución. Te sentirás mejor. La sociedad te aceptará y también tendrás un 40% menos de sensación de vacío. Fíjense cómo detrás de todos esos anuncios nos venden la felicidad. O sea, la persona que compra esa televisión, bueno, ya lo logró. El que va en ese automóvil lo logró. Y luego nosotros lo creemos. Oigan, ya se me alargó muchísimo este episodio. Siento que no avanzó. Bueno, vamos al capítulo 8, que es la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. Dice, ¿cómo puedes ser más observador, romper los vínculos emocionales con el cuerpo, el entorno y el tiempo y cerrar el vacío? La respuesta es sencilla, la meditación. Esa es la propuesta y a mí me encanta que Joe Dispenza no solamente se queda en la teoría, sino que nos pone, nos da la solución, la propuesta que él recomienda y es hacer meditación. En este capítulo nos habla de las ondas cerebrales. Habla de las ondas delta, que son las ondas que los niños tienen desde que nacen hasta los 2 años de edad. Son unas ondas que son de menor frecuencia, por eso casi siempre están dormidos, porque, o incluso pueden dormir con los ojos abiertos, porque son frecuencias así como súper lentas. Entonces, a esa edad, el cerebro, que es la neocorteza o la mente consciente, es muy baja. Ellos simplemente están existiendo, literal. Las ondas Z, que es de los 2 a los 5 años, empiezan a ser más altas las frecuencias, pero tampoco todavía no son tan frecuentes. Ellos viven en el mundo de la imaginación y muestran pocos matices de lo racional. Por esa razón, los niños todo lo que se les diga lo creen. Entonces es como que están viviendo en el reino del subconsciente y por eso es que es tan importante todo lo que tú le dices a un niño de 2 a 5 o 6 años, porque todo está llegando al subconsciente y lo subconsciente es lo más fuerte. O sea, lo que ya creyeron, eso va a ser para siempre. Las ondas alfa de los 5 a los 8 años empiezan a cambiar y entonces ya empiezan a hacer el mundo real con el mundo de la imaginación. O sea, siguen creyendo mucho en la imaginación, pero a la vez ya empiezan a ver todo lo real. Y de los 8 a los 12 años más o menos, hasta adelante vienen las ondas beta, que es cuando entonces ahora sí ya empiezas a ver. Y está medido esto, o sea, tu cerebro empieza con ondas a diferentes frecuencias. Ya entonces,
pues estas personas pues ya van a ver la realidad, vaya, lo que conocemos como real, lo que podemos ver y escuchar, ¿sale? Entonces, pues fíjate cómo funciona. Justo la meditación, lo que queremos hacer o lo que Joe Dispenza quiere hacer es que pasemos de esas ondas que son súper elevadas, como las ondas beta, que pasemos hasta lleguemos a las ondas delta, que es donde está el subconsciente. O sea que nuestra mente es como si se metiera a ser bebé otra vez, y cuando estemos en la meditación en esa onda, entonces es cuando podemos hacer cambios bastante significativos. Obviamente nos habla de que muchos de los adultos o la mayoría, como ya lo hemos hablado con los libros de Marian Rojas Estapé, pues vivimos en frecuencias muy elevadas, pero son ondas como bastante desordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estás pensando en mil cosas y el estrés y todo. Cuando ocurre eso, lo único que va a pasar es que te vas a enfermar. Es el estrés, es el cortisol, el que ya hemos hablado muchísimo. Entonces, por eso es necesario que le bajemos a esas ondas. Esas ondas son las que causan el cortisol. Ya sabemos que eso solamente se hizo para protegerte de algún peligro, de cuando viniera un león y te quisiera comer. Pero cuando no estás en esa situación, pues no queremos estar así todo el tiempo, porque si estamos así todo el tiempo nos vamos a enfermar y no queremos enfermarnos. Por eso la meditación nos ayuda tanto, que nos vamos a meter en lo más profundo de nuestro cerebro para tratar de hacer cambios desde ahí. Y bueno, pues les digo, les cuento y les emociono. El siguiente episodio vamos a tener ya las meditaciones, porque ya vamos a hablar sobre la tercera parte del libro que dice avanza hacia tu nuevo destino. Ya estas partes nos prepararon teóricamente para decirnos por qué sí funciona la meditación. Entonces en los siguientes episodios pues vamos a hacer la meditación, o sea, yo voy a hacer la voz que va guiando tu meditación para que te sirva y que podamos cambiar nuestra vida, podamos cambiar nuestros hábitos, nuestras creencias. Yo ya tengo algo muy específico y desde que lo estoy pensando me emociona, y justo creo que ha venido por este libro, porque lo he estado leyendo y he estado así de por dónde, y parece ser que ha llegado la señal, ha llegado el destino al que yo quiero ir, y es lo que quiero trabajar con estas meditaciones. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver qué tal nos va con las meditaciones de Joe Dispenza y este libro de Deja de Ser Tú. Yo soy Noé González, y si te gustó este episodio, por favor dale like, comparte, suscríbete, todo, haz lo que se pueda hacer ahí en la red social. Muchas gracias por estarme acompañando hasta este momento. Es de mis partes favoritas el agradecer, porque me lleno de cosas buenas, y bueno, qué mejor regalo que esto, que sentirme agradecido, orgulloso y demás. Los escuchamos en el próximo episodio, que van a ser las meditaciones, y espero que me vayan platicando y contando cómo les va. Hasta pronto, un abrazo muy fuerte y una muy bonita vida.